estaba grabando la clase. Bueno, jóvenes, como les decía, hablar del feudalismo, vamos a empezar por el concepto. Y para que tú puedas definir y entender qué cosa fue el feudalismo y cómo es que apareció el feudalismo, es necesario hablar primero del rol que cumplen los estados en ciertos países. Hablemos del Estado. El Estado vendrían a ser las instituciones políticas de poder, son las autoridades políticas, ¿no? En nuestro país, te dije que el Estado está representado por un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esos tres poderes están representados por un presidente, un congreso y jueces y fiscales, ¿correcto? Ahora te lanzo la pregunta y respóndeme, por favor. ¿Cuál es la función principal del Estado hacia con la población? Nosotros formamos parte de la nación, no formamos parte del Estado. El habitante común y corriente, el habitante de a pie como nosotros, formamos parte de la nación. La nación es el conjunto de personas que habitan en un determinado lugar y que comparten cosas en común, ¿no? Idioma, religión, cultura, gastronomía y X cosas, ¿ya? Entonces, pero aquí yo te estoy preguntando del Estado. En casi todos los países existe una nación con Estado propio. El Estado, ya te dije que son las autoridades. Ahora te hago la pregunta. ¿Cuál crees tú que es la función principal del Estado hacia con la población? Vamos, alguno que se anime. ¿Cuál es la función, el rol que debe jugar el Estado respecto a la población? Te lo planteo de otra forma. ¿Qué obligaciones tiene el Estado con la población? Porque el Estado se creó por algo, ¿no? Lo crearon las primeras civilizaciones como los sumerios, y creo que eso te conté hace mucho tiempo. Bueno, jóvenes, parece que todavía la gente ya empezó a almorzar. Bueno, miren, les voy a decir, el rol importante que tiene el Estado es el de brindar ciertos servicios a la población. El Estado nos asiste. Por ejemplo, el principal servicio que ha brindado siempre los primeros estados, desde los estados teocráticos de Mesopotamia hasta la actualidad, es el servicio de protección y seguridad. Para eso en el pasado se crearon ejércitos. Para eso en la actualidad hay policía y hay fuerzas armadas. Esas son instituciones controladas por el Estado. Y el Estado a través de esas instituciones te brinda la seguridad y protección. La pregunta es, ¿pero por qué siempre debemos tener protección y seguridad? Porque el ser humano es conflictivo, porque el ser humano, debido a, a ese carácter conflictivo, genera inestabilidad, inseguridad. Por eso es necesario brindar seguridad y protección. Ahora, en estos tiempos, el Estado te brinda, aparte de seguridad y protección, una serie de servicios, ¿no? Servicios de salud, para eso se construyen hospitales, para eso se le paga a los médicos que trabajan en los hospitales, ¿ya? Es decir, aquellos que no tienen la posibilidad de ir a una clínica, se van a un hospital, ¿no? Y recibe la atención, se supone gratuita, porque el Estado se encarga de financiar eso. Si tampoco se tiene la posibilidad de pagar una universidad privada, pues el Estado te asiste con una educación superior gratuita, ¿no? Son las universidades públicas, como la Villarreal, la San Marcos, la UNI y otras universidades públicas que hay. Esos son los servicios que nos brinda el Estado. Pero tú sabes muy bien que estos servicios el Estado no te los brinda de manera gratuita. Nada es gratis. Todo cuesta en esta vida. ¿Me entienden? Ahora, la pregunta es, ¿de dónde saca el dinero el Estado? Bueno, lo saca de los impuestos que la población paga. Entonces, ahí tú encuentras una relación de reciprocidad. Es decir,
la población recibe servicios del Estado a cambio de que la población tenga que cumplir con ciertas obligaciones, entre ellas el pago de impuestos. Si no pagara la población impuestos, entonces el Estado no podría cumplir con esas funciones. ¿Me entienden? Entonces, ahí tienes el rol del Estado. Para eso existe el Estado, para eso existen las autoridades políticas, para administrar justicia, ¿no? Para velar por la seguridad de la población. Ahora tú seguro te estarás preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con el tema? Bueno, pues te cuento, hablando de estados, hablando de reinos e imperios, el imperio carolingio de aquella época, la época medieval, ¿tú me podrías decir quién fue el personaje más importante del imperio carolingio? El primer emperador del imperio carolingio, el que fue coronado emperador en la iglesia de San Pedro en el año 800, ese personaje que fue considerado como el Carlomagno. defensor, Pipino, a ver, Carlomagno. No, no, Pipino no. Pipino fue el primer rey y él no fue coronado en Roma. El emperador fue Carlomagno, coronado en Roma y por el Papa. Ya Pipino el Breve fue el padre de Carlomagno. Pipino el Breve fue el primer rey de los carolingios en el reino, ¿no? Germánico, los francos. Bueno, ahí ya tienes otro dato. El imperio carolingio nació del reino de los francos, de un reino germánico, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Por qué hablamos del imperio carolingio? Cuando se desintegró el imperio carolingio, surgió el feudalismo. Entonces, si te voy a hablar de los orígenes del feudalismo, tengo que citarte el imperio carolingio. Carlomagno era un excelente emperador. Carlomagno encabezó y lideró un imperio que era muy eficiente, muy bien organizado. Ese imperio era el Estado carolingio. El imperio carolingio estaba representado por Carlomagno. Carlomagno era el emperador. Carlomagno era la autoridad política que tenía ese imperio y por lo tanto Carlomagno representaba al Estado, el Estado carolingio, ¿ya? El imperio carolingio. Entonces, ese imperio, jóvenes, funcionó de manera eficiente, muy bien organizado. La pregunta es, profe, ¿y a qué se refiere con de manera eficiente? Que el Estado carolingio, a través de Carlomagno, quien era su emperador, cumplió su rol de Estado, proteger a la cristiandad, a todos los habitantes de su imperio que eran cristianos, Carlomagno los protegió. ¿Y cómo los protegió? Brindando seguridad a su imperio. Para eso creó provincias fronterizas donde había un ejército permanente. Eran las provincias que le brindaban seguridad a los habitantes de su imperio. Te pregunto, ¿me podrías decir qué nombre recibían esas provincias fronterizas donde había un ejército permanente que tenía el Ducado. objetivo? Marqués. marcas. Marcas, correcto, marcas. Mira que ya te estoy explicando y de paso estoy haciendo un repaso, ¿ah? De la semana pasada. Las marcas eran las provincias fronterizas y eran muy importantes las marcas porque precisamente servían para proteger y brindar seguridad a los habitantes de ese imperio. Porque detrás de esas fronteras, detrás de las marcas, habían pueblos ajenos al catolicismo, ajenos al cristianismo. La pregunta es, ¿qué pueblos rodeaban al imperio carolingio? Los pueblos de Escandinavia. Hasta aquí, mira, Escandinavia. Escandinavia hoy vendría a ser Dinamarca, Noruega y Suecia. Serían los pueblos nórdicos. Pero en aquella época de Carlomagno los llamaban vikingos o también normandos. Vikingos o normandos. Esos pueblos eran paganos, de otra cultura, de otras costumbres, creían en Odín, en el Valhalla y tantas cosas más, hacían sacrificios humanos, ¿no? Y bueno, entonces, por otro lado, por aquí, por España,
tenías a otro pueblo, un pueblo también extraño a la cristiandad. Ese pueblo era, uy, se me fue aquí la diapositiva, espero que se pueda ver ahora, ya. Ese pueblo era el de los sarracenos. La pregunta es, ¿quiénes eran los sarracenos? Los sarracenos eran los árabes. A los árabes musulmanes en España, instalados en España, se les llamaba sarracenos. Y como puedes ver, los árabes también tenían otra cultura, otra religión, otro idioma, pero estaban instalados en España. Entonces, tienes a una Europa, mira, una Europa de diferentes pueblos y religiones. Tienes a árabes, tienes a vikingos y tienes a los eslavos. Los eslavos eran de Rusia, de Hungría y de Serbia, sobre todo de Rusia. Entonces, están los eslavos, están los vikingos y están los sarracenos, de diferentes religiones, costumbres, ¿ves? Ahora, estos tres pueblos siempre amenazaban con invadir a la Europa cristiana. Y la Europa cristiana estaba representada por el Imperio Carolingio. Carlomagno, por eso se dice que era el defensor de la fe católica, defensor de la iglesia, defensor de la cristiandad. Y logró proteger a la cristiandad y proteger a los habitantes de su imperio gracias a las marcas. Entonces, como las marcas tenían un ejército permanente, la pregunta es de dónde sacaba el dinero para financiar esos ejércitos. Porque si eran hombres que estaban dedicados exclusivamente a la defensa del imperio, pues se les tenía que pagar a esos hombres, se les tenía que financiar, se les tenía que dar de comer. ¿De dónde salía el dinero? Del pago de los impuestos o tributos de la población del imperio carolingio. ¿Me entienden? La población cumplía con sus obligaciones, que era el pago de tributos, el pago de impuestos, y Carlomagno, con ese dinero, pues financiaba la seguridad del imperio y financiaba a los ejércitos que se encontraban en las marcas. Pero recaudar impuestos es bien complicado. Digo complicado porque no es algo que la gente quiera pagar de manera voluntaria. Se le tiene que prácticamente presionar a la población para pagar impuestos. Pero para eso debe existir una eficiente recaudación de impuestos. Pero para poder recaudar impuestos de manera eficiente, ¿qué necesitas? Necesitas buenos funcionarios, funcionarios que hagan bien su trabajo. Por ejemplo, los marqueses. Los marqueses eran los que administraban las marcas, los encargados de proteger el imperio en sus fronteras. Entonces, la pregunta es, oye, ¿y quién fiscalizaba a los marqueses? ¿Quién vigilaba a los marqueses? ¿Quién se encargaba de recorrer el imperio carolingio 4 veces al año, supervisando a los marqueses, a los duques, a los condes, ¿no? ¿Quiénes se encargaban de recorrer el imperio para observar la recaudación de impuestos? Eran unos funcionarios que se hacían llamar los ojos y oídos del emperador. ¿Alguno de ustedes recuerda con qué otro nombre se les conocía a estos funcionarios inspectores reales? Misi Dominici. Sí, Dominici. Ujú, correcto. ¿Ves? Ahí radica la importancia de los misi dominici. Ellos hacían que el imperio funcione bien. Ellos hacían que el imperio sea eficiente. Ellos hacían que el imperio estuviera bien organizado. No solo Carlomagno. Carlomagno sin los misi dominici no era nada. Entonces, los marqueses hacían bien su trabajo porque tenían encima a los misi dominici. Y los misi dominici, pues, informaban de todo, ¿no? Y sobre todo se encargaban de que funcione bien el imperio, ¿no? Informándole todo, pues, lo que sucedía al emperador Carlomagno, ¿no? Entonces, ahí tienes un imperio eficiente, un estado que está haciendo su trabajo, que está cumpliendo con su labor,
que está muy bien organizado, que defiende la fe católica, que defiende a la iglesia, que defiende a la población cristiana, que protege bien sus fronteras, que mantiene a raya a esos pueblos que siempre intentan invadir a la población cristiana. Por eso es importante el Imperio Carolingio. Por eso Carlomagno, muchos europeos en la actualidad lo consideran como el padre de Europa, el padre de la Europa cristiana, el emperador que hizo posible que la cristiandad no desapareciera en Europa. Por eso es importante Carlomagno, ¿no? Y su alianza con la Iglesia Católica. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver con el feudalismo? Pues resulta que el Imperio Carolingio duró poco tiempo. En el año 843, ese imperio se desintegra, se desmorona, se desvanece con la firma de un tratado, el Tratado de Verdún. ¿Tú te acuerdas quiénes firmaron ese tratado? Los nietos de Carlomagno, ¿no es cierto? Un tal Lotario, Luis y Carlos. Los tres nietos de Carlomagno, debido a su ambición, ¿ya? Luchan por el trono de su abuelo y por eso se enfrascan en una guerra fratricida, una guerra civil entre hermanos, que duró 3 años. Y después de 3 años, estos nietos de Carlomagno llegan a un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Repartirse el imperio. Entonces, el imperio carolingio perdió la unidad, perdió el centralismo, ya no era como antes, quedó desintegrado en 3 partes, como puedes ver en el mapa. Entonces, la pregunta es, oye, el imperio carolingio se desintegró y en su reemplazo, ¿qué apareció? Aparecieron 3 reinos, pero esos reinos, ya pequeños, eran débiles. Los monarcas que van a dirigir, ¿no? Esos reinos eran débiles. No tenían, digamos, la inteligencia, la sabiduría para poder dirigir un reino como lo había hecho Carlomagno. Entonces, al desintegrarse el imperio carolingio, los monarcas se debilitan. El Estado pierde presencia en la población. Y al perder presencia, al debilitarse los estados monárquicos, pues la monarquía y el Estado no sabía cómo proteger a la población. Y en esa coyuntura se van a producir las invasiones de los vikingos. Los vikingos aprovechan esta inestabilidad, producto del Tratado de Verdún, producto de la desaparición, ¿no?, del Imperio Carolingio, y los vikingos empiezan a incursionar con una oleada de pillajes, saqueos. Los vikingos, aparte de dedicarse a la agricultura y al comercio, se dedicaban al pillaje. El pillaje es saqueo. Entonces, las incursiones de los vikingos en la Europa cristiana va a provocar un ambiente de inestabilidad, anarquía, caos, miedo, inseguridad. La pregunta es ¿por qué? Porque la población estaba desprotegida, porque la población cristiana que antes recibía la protección de Carlomagno, ahora no recibe la protección de nadie. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué cosa fue el feudalismo? El feudalismo, jóvenes, fue una época en la historia de Europa que se caracteriza por la anarquía, la inestabilidad política, la ausencia del Estado. Y ante la ausencia del Estado y las autoridades, se inician las invasiones de estos pueblos bárbaros conocidos como vikingos, normandos, sarracenos, húngaros. Y la invasión y la llegada de estos pueblos crean un ambiente de inseguridad, miedo, desprotección. ¿Te das cuenta? Eso es feudalismo. Así es que acuérdate, cada vez que te hablen de feudalismo,
tú inmediatamente tienes que asociar. Los estados prácticamente son nulos, las monarquías son débiles y la población indefensa. Ante esa coyuntura de inestabilidad, de miedo y de inseguridad, las personas, los habitantes de a pie, tienen una última salida. Para no caer en desgracia o para no caer en manos de los vikingos, la población cristiana recurre, ¿saben a quiénes? A unos personajes poderosísimos, unos nobles propietarios llamados señores feudales. A ellos recurren. Lo que el Estado no pudo hacer, lo van a hacer los señores feudales. Entonces la pregunta es, ¿los señores feudales formaban parte del Estado? No. La respuesta es no. Los señores feudales no representan al Estado. Los señores feudales no eran príncipes. Los señores feudales no eran funcionarios del Estado. Eran personas particulares, pero con mucho poder económico, que tenían propiedades, tenían vasallos, tenían huestes. ¿Qué cosa eran huestes? Huestes es el conjunto de vasallos guerreros que pelean para una persona particular, porque acuérdate que ejércitos solo tienen los estados. El Estado es la única institución que tiene la capacidad de reunir soldados para formar ejércitos. Si no hay Estado, ya no hay ejército, pues. Entonces la pregunta es, ¿y qué cosa eran las huestes? Las huestes era como una especie de ejército privado que están al servicio de un señor feudal, es decir, de una persona particular. ¿Te das cuenta? Entonces, la población decide solicitar protección, ayuda y sostenimiento a los señores feudales. ¿Ves? Y esta población que decide solicitar ayuda a los señores feudales se ve obligada ¿a qué? A tener que retribuir al señor feudal con trabajo, con asistencia militar o con el pago de tributos. Es decir, si yo antes le pagaba tributos e impuestos al Estado, ahora se lo tengo que pagar al señor feudal. ¿Ves? Entonces, ahí se crean relaciones de dependencia personal. Ya la relación que tenían los habitantes de la Europa cristiana ya no era con el Estado, ahora eran con personas particulares. Ahora tus obligaciones de trabajo y de pago de tributos ya no es con el Estado, es con el señor feudal, porque es él quien te protege. ¿Te das cuenta? Entonces, espero que les haya quedado claro qué cosa fue el feudalismo. Para resumir, el feudalismo apareció después de la desintegración del Imperio Carolingio, ante la ausencia de un Estado y de un poder central, ante la ausencia de autoridades políticas, ante el debilitamiento de las monarquías, los pueblos como los vikingos, los eslavos y los sarracenos aprovecharon esa ausencia para invadir a la Europa cristiana. Y estas invasiones van a crear un ambiente de caos, anarquía, inseguridad y miedo. Y ante ese ambiente de miedo e inseguridad, la gente, los habitantes de la Europa cristiana, empiezan a solicitar ayuda a unos nobles poderosos llamados señores feudales. ¿Para qué? Para que los protejan. Y así se establecen relaciones de dependencia personal. Hasta aquí, jóvenes, ¿te quedó claro? Eso es feudalismo. ¿Ya? Así es que no vayas a decir, no, el feudalismo me han dicho que es tierra, 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 tierra y todo tierrita. No, el feudalismo es un fenómeno, ya te dije por qué se produjo ya. Luego ya te voy a explicar por qué era necesario para un señor feudal contar con la propiedad de la tierra. ¿Ya?
¿Hasta aquí alguna pregunta acerca de las causas del feudalismo y del concepto del feudalismo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Para pasar a la otra diapositiva, ¿les parece? Pasemos a la otra diapositiva, mira. A ver aquí. ¿Se ve la diapositiva donde dice estructura de un señorío? Sí, ¿no? Profesor, disculpe, los señores ya tenían tierras, ¿no? Antes de las invasiones, ¿no? O... Sí. Sí, Ah, ya ya. contaba. Ok, solo quería asegurarme de eso. Ya. Ahora mira, espero que se pueda ver esta diapositiva donde dice estructura de un señorío. ¿Ya? Espero que se vea. ¿Qué cosa era un señorío? Un señorío era la propiedad del señor feudal. El término correcto para referirse a la propiedad del señor feudal no es feudo, es señorío. De ahí viene la palabra señor feudal. ¿Ya? Señorío, acuérdense. Un señorío podía ser de diversos tamaños. Podía ser del tamaño de una urbanización, ¿ya? Podía ser del tamaño de un distrito como San Juan del Lurigancho, por ejemplo. Profesor, O, disculpe, dime. señorío, ¿qué era? Disculpe. Es la propiedad del señor feudal, de los nobles. Es su Ok. territorio, ¿ya? Entonces, el nombre de señorío suele referirse a la propiedad, a las tierras que poseía el señor feudal, la nobleza feudal. Y el tamaño, la dimensión de un señorío podía ser de diversos tamaños, ¿ya? Habían señoríos pequeños como del tamaño de una urbanización, del tamaño de un distrito como San Juan del Lurigancho, o podía ser incluso hasta del tamaño de un departamento como Tumbes o Tacna, ¿ya? Habían de diversos tamaños. Y también los nobles eran de diferentes rangos. Habían nobles, duques, condes y habían también hidalgos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que había dentro de un señorío que era propiedad del señor feudal? Nunca faltaban esto, mira, los castillos. ¿Alguno de ustedes me podría decir por qué razón durante la época feudal en Europa, los nobles empezaron a construir la mayor cantidad de castillos con unas paredes enormes, torres de vigilancia, ¿no? Con una fosa de agua alrededor? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón fundamental por la cual aquellos nobles construyeron la mayor cantidad de castillos durante esa época del feudalismo? Porque después ya no se van a construir, ¿eh? Todos los castillos que se observa hasta hoy en Europa se construyeron en la época feudal. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ese tipo de construcción? Precisamente por la seguridad. Acuérdate que en esa época tan insegura no podías confiarte del Estado, no podías confiarte de la seguridad de los ejércitos. Tú mismo tenías que velar por tu seguridad. Entonces, por eso se construían ese tipo, ¿no? De castillos, de fortalezas. ¿Para qué? Para evitar cualquier invasión. Ahí, claro, vivían el señor feudal y sus vasallos. Y cuando era necesario, se abrían las puertas a los campesinos que vivían en la aldea o la villa. Había también dentro del señorío una aldea o villa, que era residencia de los campesinos, que habían solicitado protección al señor feudal. Ahora, la pregunta es, un ratito, ¿y estos campesinos que vivían dentro del señorío tenían que trabajar para el señor feudal? Claro que sí. El señor feudal les brinda dos cosas importantes. Le brinda, primero, protección, seguridad, que es lo más importante, que es lo que antes recibían del Estado, pero ahora reciben del señor feudal. Y la otra, el otro bien que le brinda el señor feudal a sus campesinos es el sostén para su familia. El sostén me refiero a que le entrega una pequeña parcela o lote de tierra llamada manso. Manso, mira aquí por favor, en esta imagen.
Dicen, aquí está el castillo, aquí está la aldea o la villa, que es el lugar donde vivían los campesinos, y luego tenemos lotes de tierra para el cultivo agrícola, ¿no? Para la actividad agrícola. Tienes las reservas y los mansos. Ambas, mira, tanto la reserva como el manso, estaban destinados para el trabajo agrícola. Eran tierras de cultivo. Pero ¿sabes cuál era la diferencia entre ambas? Es que la reserva estaba destinada exclusivamente para el mantenimiento de la nobleza. Toda la cosecha que se obtenía en esas tierras, llamada reserva señorial, servían para el mantenimiento de la nobleza feudal, es decir, servía para mantener a los propietarios, a los dueños. Y lo que se obtenía del manso, lo que se obtenía como cosechas, ¿no? Del manso, servían para el mantenimiento del campesinado. Esa era la diferencia. Sin embargo, ambas tierras tienen como propietario al señor feudal. El señor feudal entregaba estos lotes de tierra a los campesinos, llamada mansos, los entregaba en usufructo. ¿Qué significa esa palabrita, usufructo? Significa que el campesino que trabajaba en esos mansos, que recibía esos mansos de parte del señor feudal, pues los recibía en condición de ¿qué? En condición de prestado nada más, eran tierras prestaditas. ¿Por qué? Porque el campesino solo era dueño del fruto de su trabajo, es decir, de la cosecha, pero la tierra seguía siendo propiedad del señor feudal. ¿Me entienden? Entonces, no vayan a creer que el señor feudal le regalaba esas tierras a los campesinos. No, solo se lo prestaba. ¿Me entiendes? Mientras que el campesino mantuviera su lealtad con el señor feudal, el campesino tenía el derecho a seguir explotando y trabajando esas tierras. Si el campesino huía o dejaba de ser leal al señor feudal, pues ya no tenía derecho a explotar esas tierras. ¿Me entienden? Entonces, todo eso había dentro de un señorío. El castillo, que era residencia de la nobleza y sus vasallos, la aldea o la villa, que era el lugar donde vivían los campesinos, que estaban al servicio del señor feudal. La reserva eran lotes de tierras para el cultivo, que servían para sostener y mantener exclusivamente a la nobleza feudal, es decir, a los propietarios. Y el manso, que eran lotes de tierras que el campesino recibía en usufructo para poder explotarlo y así mantener a su familia. ¿Ves? Aparte, miren, el campesino, aparte que tenía que trabajar en la reserva de manera gratuita, ¿ya? Y obligatoria, porque está recibiendo protección y manso, ¿no es cierto? Entonces, aparte de tener que trabajar gratis, ya de manera obligatoria, tenía que pagar ciertos tributos. Por ejemplo, las banalidades. ¿Qué cosa eran las banalidades? Era el pago, ya sea en moneda o en especie, que tenía que realizar el campesino por usar el molino o el horno. El molino era el lugar donde servía para moler sus granos, ¿ya? Como el trigo, y el horno era pues para hornear el pan. Tanto el horno como el molino también era propiedad del señor feudal. Por todas esas cosas que utilizaba el campesino, tenía que pagar al señor feudal. El señor feudal era propietario absoluto de todo lo que había dentro del señorío. Por lo tanto, los campesinos eran explotados. ¿Me entienden? Si el Estado, si las monarquías no se hubiesen debilitado y el Estado hubiese
protegido a su gente, esto no hubiese ocurrido. ¿Estás entendiendo la idea? Eso no hubiese ocurrido si el Estado hubiese cumplido su rol protector, pero no lo cumplió, pues. Por eso cada vez que hablan del feudalismo dice, uy, ¿verdad? El feudalismo fue una época de barbarie, de salvajismo, cuando en Europa no había Estado, o al menos los estados eran débiles, las monarquías se habían debilitado, la población estaba indefensa, desprotegida. Entonces no les quedó otra cosa que solicitar ayuda a unos nobles explotadores, pues, ¿no? Estos nobles, ¿no? Que a cambio de la protección que van a brindar y de unas tierras que van a prestar, pues explotaban a los campesinos, ¿no? Estos campesinos estaban obligados a tener que trabajar para el señor feudal, ¿no? Y tener que pagarle tributos al señor feudal. Eso es feudalismo. Aquí ya te estoy explicando las características sociales del feudalismo. ¿Cuáles son las características sociales, por lo tanto? Existen relaciones de dependencia personal. Los campesinos están obligados a tener que brindar una serie de servicios al señor feudal, porque el señor feudal también le brinda el servicio de la protección y sostenimiento. Y el campesino tiene que trabajar gratis para el señor feudal, ¿ves? Y pagarle ciertos tributos. Ahora, la gran pregunta es, ¿todos los campesinos de Europa estaban obligados a tener que trabajar para un señor feudal? La respuesta es no. Los únicos que estaban obligados para trabajar para el señor feudal eran aquellos que vivían dentro de un señorío. Eran aquellos que habían solicitado protección a un señor feudal. Aquellos que no tenían tierras y necesitaban un pequeño manso para poder sobrevivir. Sin embargo, habían campesinos libres que no tenían ninguna obligación con el señor feudal. Y esos campesinos libres, ya está por demás decirlo, no vivían dentro del señorío, vivían fuera del señorío, porque eran propietarios de tierras, ellos tenían sus propias tierras. Esas tierras que eran propiedad de los campesinos libres se llamaba alodio. Por lo tanto, no tenía ninguna obligación con el señor feudal. ¿Para qué voy a trabajar para el señor feudal si no le he pedido protección? Si el señor feudal no me da un manso, yo tengo mis propias tierras, se llaman alodio. Entonces yo las puedo explotar y trabajar cuando quiera, cuando se me dé mi regalada gana, porque soy un campesino libre. Ahora te pregunto, ¿cuál era el riesgo que corrían estos campesinos libres que eran propietarios de los alodios y que no tenían ninguna obligación con el señor feudal? Vamos. No ¿Qué tenía riesgo? seguridad. Claro, pues no tenían seguridad, no tenían protección. El señor feudal se hacía de la vista gorda, decía, conmigo no es, ¿eh? ¿Por qué? Porque no eres mi campesino, pues. Listo. ¿Ves? Entonces, el feudalismo solo funciona dentro de los señoríos. Y había cantidad de señoríos por toda Francia. Entonces, como puedes ver, el poder del monarca se ha debilitado, pero el poder de la nobleza feudal se ha fortalecido. ¿Me entienden? Vayamos ahora a esto, mira. Antes de ir a la otra diapositiva, yo me imagino que ustedes han oído hablar de vasallos. Ahora te hago la pregunta, ¿qué función cumplían los vasallos? Porque hasta aquí solo te he hablado de señores feudales y campesinos. Entonces la pregunta es, ¿quiénes eran los vasallos? ¿Cuál era el rol que cumplían los vasallos en todo esto? ¿Qué obligaciones tenía el vasallo? ¿Qué Darle, serle, o sea, como que leal al señor feudal y
y ayudarle en las guerras, por ejemplo, militares. Darle Correcto. protección también a los señores. Sí, lo que has dicho es cierto. Es cierto, muchas gracias por la respuesta. Y aquí voy a aclarar un poco el panorama que su compañero acaba de responder. Lo que acaba de decir su compañero es cierto, pero aquí lo vamos a ordenar mejor, ¿ya? Con esta diapositiva, mira. Para hablar de vasallaje y de vasallo, tienes primero que conocer cómo estaba constituida la sociedad feudal. La sociedad europea en la época feudal era de tipo estamental. Repito, la sociedad europea era de tipo estamental. Entonces, la pregunta es, ¿qué características tenía la sociedad de tipo estamental? Las voy a comparar con la sociedad moderna, ¿ya? A ver, la sociedad moderna, ¿ya? De la que formamos parte, es una sociedad que está compuesta por sectores A, B, C, D. Creo que hay hasta una E, si no me equivoco. ¿Ya? Bueno, ¿qué criterios se utilizan hoy en día para colocar a una persona en dicho sector, sea A, B o C? Te pregunto, ¿se utilizará el criterio racial? O sea, los blanquitos son con plata, sector A, y los marroncitos ya son del sector D, sin plata. ¿Utilizan ese criterio? No, no, no es el criterio racial. ¿Qué criterio entonces utilizan? Vamos. ¿Sabes qué criterio utilizan? Utilizan el criterio económico. Tú estás en el sector A porque percibes cierta cantidad de dinero al mes. Estás en el sector E porque tus ingresos son bajos. ¿No es cierto? Pero hay algo en común que tenemos todos nosotros, tanto los del sector A como el sector B, C o D. Todos somos iguales ante la ley. Todos tenemos los mismos derechos. La Constitución se aplica para todos por igual. El rico, por ser rico, no tiene más derechos o mejores que el pobre. Tenemos los mismos derechos. Por lo tanto, en una sociedad moderna, y aquí viene lo más importante, existe la igualdad jurídica entre todas las personas. Ahora la pregunta es, profe, ¿y en la sociedad estamental de la época feudal ocurría eso? No. En la sociedad feudal, algunos tenían privilegios y derechos y otros no. No todos eran iguales ante la ley. No todos tenían la misma condición legal. Entonces la pregunta es, ¿quiénes tenían privilegios y quiénes no? Entonces quiero que mires aquí la sociedad estamental. Mira, la sociedad estamental era trinitaria. ¿Por qué trinitaria? Porque estaba compuesto solo por 3 estamentos o grupos. Era el clero, la nobleza y el estado llano. El clero estaba conformado por los oradores, la nobleza, bellatores, y el estado llano eran los campesinos, laboratores. ¿Ya? ¿Quiénes tenían privilegios? El clero y la nobleza. ¿Quiénes no tenían privilegios? El estado llano. Entonces, ahí ves una sociedad estamental en la que no existe la igualdad de derechos o la igualdad jurídica. No todos son iguales ante la ley. Segunda característica. En una sociedad moderna de la cual nosotros pertenecemos, existe la movilidad social. Movilidad social, sí, que se puede ascender socialmente y viceversa. Es decir, si yo nací en el sector D, es decir, nací pobre,
Eso no significa que yo necesaria y obligatoriamente tenga que morir pobre. La pobreza es una condición temporal. Nací pobre, sí, listo, ya me cansé de ser pobre, ahora quiero hacer plata, quiero trabajar, quiero tener una vida cómoda. Entonces va a haber un momento en que yo pueda adquirir una fortuna y escalar socialmente. Ya no perteneceré al sector D, sino al sector B o A, producto de mi esfuerzo. ¿Eso ocurre en el Perú? Claro que sí. Pregunta tú, ¿cuántas personas que hoy tienen plata como cancha nacieron pobres? Y ahora tienen plata como cancha, dicen, ¿no? Ya sabes a quién me estoy refiriendo, ¿no? ¿Ves? Entonces, existe la movilidad social. Se puede pasar de un sector a otro sector sin problemas. Entonces la pregunta es, ¿y en la sociedad estamental existía la movilidad social? Pues la respuesta es no. Era muy difícil la movilidad social. Eran grupos cerrados. Nacías campesino, te quedabas en esa condición. Nacías noble, por más que cayeras en desgracia económica, no dejabas de ser noble. Noble, pobre, misio, pero noble. ¿Te das cuenta? Entonces ahí te vas a dar cuenta que el criterio que se utilizaba en esa época no era el criterio económico. Uno ya formaba parte de un estamento desde que nacía. ¿Te das cuenta? Entonces, ese era el tipo de sociedad estamental. Grupos cerrados, no todos son iguales ante la ley, hay grupos con privilegio y hay otros que no. No hay movilidad social, no hay forma de ascender socialmente. Ah, ¿y sabes cuál era lo peor todavía? Y con esto termina en cuanto a la sociedad feudal. Según la iglesia, cada estamento tenía un rol que cumplir ante Dios y ante la sociedad. Por ejemplo, el clero. El clero tenía la única función de rezar y orar para salvar las almas de los demás. Y simplemente por rezar para salvar tu alma, pues el clero cobraba un impuesto, que era el diezmo. La nobleza también te salvaba, pero no era una salvación espiritual. El noble te salvaba del peligro. El noble se encargaba de guerrear. El noble era el único autorizado a portar armas, caballo y armadura. Y se le permitía usar las armas y la armadura y el caballo precisamente porque su obligación era la guerra para defender a los débiles e indefensos, campesinos y a la iglesia. El noble trabajaba la tierra, no, esa no era su función. Un noble no se podía manchar las manos labrando el campo, porque no era digno de un noble. El noble solo se tenía que manchar las manos de sangre. ¿Por qué? Porque era un guerrero. Y precisamente por proteger a esa población débil e indefensa, es que los campesinos tenían que trabajar para ellos. ¿Te das cuenta? Y por último está el estado llano o los laboradores, que eran los campesinos. Estos laboradores o campesinos tenían la misión solo de trabajar, labrar el campo, para mantener a los otros sectores, a la nobleza y al clero. Entonces, tienes una sociedad estamental que se caracteriza por la ausencia ¿de qué? La ausencia de derechos y privilegios en algún grupo como el Estado llano. Tienes una sociedad cerrada, donde no existe la movilidad social. Tienes una sociedad trinitaria, donde solo existen 3 grupos y cada grupo tiene una función específica que cumplir.
¿Te das cuenta? Entonces, aquí, ¿quiénes se llevan la peor parte? Los campesinos, pues el estado llano. Ahora, hasta aquí la pregunta es, oye, ¿y el vasallo? El vasallo, ¿a qué estamento de la sociedad feudal pertenecía? ¿A cuál de las tres pertenecía el vasallo? A la nobleza. Correcto. El vasallo era noble, de un rango inferior que su señor feudal, pero noble al fin y al cabo. Por lo tanto, si te preguntan en un examen, ¿el vasallo estaba obligado a trabajar en la tierra a favor del señor feudal? No, porque el vasallo es un noble. Y según los estatutos, mira, de ahí de la sociedad feudal, un noble no tiene por qué trabajar, pero sí tiene la obligación de ¿qué? ¿Cómo sirve a su señor feudal? ¿Trabajando? ¿Cómo retribuye lo que le da el señor feudal, el vasallo? ¿Cómo lo retribuye? Con asistencia militar, pues. El vasallo es el que pelea en favor del señor feudal y el campesino es el que trabaja en favor del señor feudal. Un señor feudal necesitaba tanto vasallos guerreros como campesinos trabajadores. ¿Te das cuenta? Entonces, si ya te quedó claro cómo estaba constituida la sociedad feudal, entonces es fácil identificar un vasallo. Ah, entonces un vasallo es un noble, pues. Ahora mira, entramos a esta diapositiva. Espero que por favor se vea, me avisa si no se ve. Profesor, disculpe, Dime, te escucho. entonces vasallo es un noble, pero entonces como él trabaja para el señor feudal, así, o dijo eso se No, sacrifica por él, o a ver. Con esta diapositiva te voy a explicar mejor las funciones de un vasallo, ¿te parece? Aquí justo iba a entrar, mira lo que hay en esta diapositiva. Tu pregunta acerca de las funciones del vasallo, ¿no es cierto? Ya, mira. En la época feudal, debido a la inseguridad en que se vivía, las personas tenían que recurrir a la protección y sostenimiento de un señor feudal. ¿No es cierto? Entonces, así se establecían dos tipos de relaciones personales. La primera era esta de aquí, miren. La relación de servidumbre. Jóvenes, ¿se está viendo la diapositiva que estoy mostrando? Porque no vaya a ser que esté explicando y no se vea nada. Dice relaciones de dependencia personal. Vamos, ¿se ve? Sí se ve, profesor. Ya, listo. Ahora, por favor, esta es la diapositiva más importante de todas las que te he mostrado. Porque aquí sí vas a saber con exactitud en qué consistía el feudalismo, ¿ya? El señor feudal tenía dos tipos de relaciones. La primera era con su campesino siervo. Esa relación con su campesino siervo era relación de servidumbre y era una relación vertical de mando, el señor feudal arriba y el campesino abajo. ¿Por qué? Porque pertenecían a otro estamento inferior el campesino. No es de su mismo grupo social. Entonces, por eso la relación es vertical. Ahora, la pregunta es, oye, ¿y en qué se basa este tipo de relación? El señor feudal le brinda al campesino protección, seguridad, pero también le brinda sustento. ¿Cómo? Le entrego un manso, pues ya sabes lo que es un manso. Es un lote de tierra que se le entrega en usufructo al campesino para poder trabajarla y alimentar a su familia. ¿Correcto? Ahora, la pregunta es, oye, ¿y por eso el campesino a qué está obligado? Está obligado, ¿sabes a qué? A tener que trabajar gratis para el señor feudal. Ese trabajo gratis y obligatorio se llama córvea. Córvea era como una especie de mita. La diferencia es que la mita le realizaban los jatunrunas en tiempo de los incas a favor del Estado.
Pero en el feudalismo europeo, la corvia es un trabajo gratuito y obligatorio en favor del señor feudal, no del Estado, sino en favor del señor feudal, del dueño, del propietario. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso el campesino tenía que trabajar la corvia. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaban esas tierras donde trabajaba el campesino de manera obligatoria para mantener al señor feudal? Mire que lo dije en unas diapositivas atrás, ¿ah? Nombre de esas tierras que servían exclusivamente para el sostenimiento de la nobleza feudal. Reservas. Correcto, las reservas, pues. Ahí tenía que trabajar el campesino, en las reservas. ¿Ya? Entonces, el campesino trabajaba gratis y además tenía que pagar tributos. Y esos tributos los podía pagar en moneda o los pagaba en especie. La otra relación que tenía el señor feudal era con su vasallo. Y como puedes ver, la relación feudo-vasallática era horizontal. ¿Por qué era horizontal? Porque el vasallo también era noble como el señor feudal. Eran de su mismo rango, de su mismo estamento social. Ambos son nobles. Pero probablemente el noble vasallo era de una categoría un poquito inferior que el señor feudal. De repente ese noble era un hidalgo, pero era noble. Y según la sociedad estamental, el noble no trabaja el campo, no labra el campo, sino que el noble tiene que guerrear nada más. Él es un hombre de armas, es un caballero. Entonces la pregunta es, oye, ¿y este vasallo, qué le brinda al señor feudal? ¿Sabes lo que le brinda? Le brinda dos cosas, el auxilium y concilium. ¿Qué cosa es el auxilium? El auxilium es el servicio militar. El noble vasallo asiste militarmente al señor feudal. Automáticamente se convierte así en su guerrero, en su soldado. Él es el que va a pelear en defensa del señor feudal. Y cuando no habían guerras, es decir, en tiempos de paz, el vasallo debía aconsejar, asesorar, su consiglieri, ¿me entiendes? Su consejero. En tiempos de guerra soy tu soldado y en tiempos de paz soy tu consejero, pues. Ese es el auxilium y concilium. Auxilio militar y consejos, pues. Ahora, la pregunta es, oye, y por estos servicios que el vasallo le brinda al señor feudal, ¿el señor feudal cómo lo retribuye? O sea, se supone que algo le tiene que dar al vasallo. Sí, ¿sabes qué le da? Un feudo o un beneficio. Un feudo es la transferencia de tierras con siervos de la gleba incluidos. Siervos de la gleba, ¿quiénes eran? Eran campesinos adscritos a la tierra. Es decir, cuando un noble transfería parte de su propiedad a otro noble llamado vasallo, pues lo transfería con campesinos incluidos. ¿Para qué? Para que trabajen la tierra. Porque ya te dije que el vasallo no es un hombre del campo, es decir, no está, digamos, dentro de sus funciones trabajar la tierra. No era algo digno del noble trabajar la tierra. Lo digno de un noble es la guerra. Entonces, por eso existía una relación horizontal. Son nobles. Pero la entrega de un feudo no necesariamente tenía que ser la entrega de tierras. También podía ser la entrega de un beneficio que le permita cobrar una renta. Una renta es algo
material que le permita vivir al vasallo y su familia. Ejemplos, ya te voy a hablar con ejemplos para que entiendas qué cosa era un feudo o beneficio que entregaba el señor feudal a su vasallo. Yo soy el señor feudal y tú eres mi vasallo. Entonces, por los servicios que tú me estás brindando, porque estás peleando, entregando el pecho ahí, ¿no? Eres como una especie de guardaespaldas, incluso también me asesoras, me aconsejas en ciertos temas. Entonces, yo por esa asistencia, tanto militar, ya como civil, te tengo que pagar, pues, ¿no? Tengo que pagar, tengo que de una u otra manera recompensarte por las cosas que haces por mí, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Mira, ya no tengo tierras que entregarte, no tengo feudo ya, pero sí te puedo dar un beneficio, es decir, algo que te permita a ti materialmente mantenerte y mantener a tu familia. Ejemplo, mira, tengo un departamentito que alquilo, lo alquilo mensualmente, un ejemplo sencillo, ¿ya? Sí, de estos tiempos, ¿no? De estos tiempos, o sea, no va a decir, ¿qué? ¿Tenían departamentos en esa época? No. Tengo un departamentito, ¿no? Así pequeñito, de una sala, dos dormitorios y una cocina y un baño. Lo alquilo a 1.000 soles cada mes. Entonces, como tú estás a mi servicio, como tú eres mi vasallo, entonces yo te tengo que recompensar de alguna manera. Entonces, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a autorizarte para que tú, mi vasallo, cobres esa renta, ese alquiler. Entonces, yo ya no lo voy a cobrar. Yo sigo siendo propietario de ese departamentito, yo, señor feudal, pero ya que tú me has jurado lealtad y te has convertido en mi vasallo, ahora te voy a autorizar a que tú puedas cobrar esa renta. Y esa renta a ti te va a permitir mantenerte. El día que tú me seas desleal o infiel, ese departamento regresa a mis manos, porque siempre he sido el propietario. Siempre he sido el propietario. Simplemente te autoricé a que cobres esa renta nada más, para que tú puedas mantener a tu familia, porque eras mi vasallo, pues. Ahora que no lo eres, olvídate ya de esa renta. Eso es feudo o beneficio. ¿Te quedó claro? Así es que olvídate de que el feudo o el beneficio solo era la entrega de tierras. Podía ser cualquier cosa material que le permita al vasallo vivir. Entonces, así hay dos tipos de relaciones, con su vasallo y con su campesino. Ahora, el vasallo podía a su vez ser señor feudal de otros. ¿Me entienden? Así como una escalera. Tú eres mi vasallo, ¿ya? Pero tú, siendo vasallo y noble, tú podrías ser señor feudal de otro vasallo y de otros campesinos. Esa era la costumbre, mira, en Europa. Entonces, como te puedes dar cuenta, para resumir, el feudalismo es una época en la historia de Europa donde los estados y las monarquías se han debilitado y en un ambiente de inseguridad, de desprotección, ¿no? De las invasiones de los vikingos, la gente necesita la protección de alguien poderoso. Y este poderoso es el señor feudal. Y el señor feudal mira, para tener campesinos que trabajen para él, necesita de dos cosas. Primero, contar con vasallos, porque si no tiene vasallos, ¿cómo va a brindar protección y seguridad a sus campesinos? Pero para tener vasallos, ¿qué necesita el señor feudal? Tener propiedades o tierras para poder entregarle a sus vasallos, porque si no tiene tierras, ¿qué le va a entregar a sus vasallos? No tendría vasallos si no tiene tierras, pero también necesita propiedad y tierras para entregarle a los campesinos en usufructo.
Si no le entrega esos mansos, el campesino no va a trabajar pues para el señor feudal. Ahora te das cuenta que la base del poder político y económico del señor feudal era la propiedad de la tierra. Con tierra lo era todo el señor feudal. Entonces la pregunta es aquí, oye, ¿y cuál era la actividad económica que se ejercía dentro de los señoríos? La agricultura. Oye, ¿qué tipo de agricultura? ¿Era una agricultura para el comercio, para la venta, para el mercado? ¿O era una agricultura de autoconsumo, autárquica, que solo servía para el consumo interno del señorío? Era solo para el consumo interno del señorío, por eso se dice economía cerrada, feudal, autárquica, donde no era necesario el uso de la moneda. La moneda existía, pero no era de uso común. La pregunta es, profe, ¿había comercio? Sí había comercio, pero el comercio así internacional como que se había paralizado un poco. ¿Por qué? Por la inseguridad en los caminos. Un comerciante que se iba a otros lugares era asaltado. Acuérdate que no había Estado o era inoperante el Estado. Por eso dicen, no se usaba mucha moneda, ¿no? Con razón. No había muchas relaciones comerciales por la inseguridad, pues, ¿no? Entonces todo se desarrollaba dentro del señorío, vasallo, señor feudal. Era como una época de barbarie, era una época de retroceso. En Roma no vivían así. En Roma, el Imperio Romano, el Imperio Carolingio también, tenía Estado, emperador, ciudades, ejércitos, como una civilización, pues, ¿no? Entonces, por eso dice, oye, el feudalismo era como un retroceso, claro que sí. ¿Y por qué? Porque no había presencia del Estado, pues. Por eso se dice que el Estado forma parte de las civilizaciones. Es más, las civilizaciones surgen cuando aparece el Estado. ¿Te das cuenta? Ya para terminar con esta cuestión del feudalismo, la pregunta es, ¿qué cosa era el homenaje y la investidura? El homenaje y la investidura, Profesor, dime, te escucho. disculpe, es que dijo que la moneda no era de uso común y que, bueno, pero sí Pero sí había, había moneda, sí había ah, moneda. y sí había comercio también, ¿no? Sí, pero no era así a gran escala. Ok. El comercio va, ya, pero repito, sí había comercio, pero no era común. Sí había moneda, no era de uso común, pero sí acuñaban monedas cuando se tenía que rescatar a un señor feudal, por ejemplo, y pagar su rescate, ¿no? Bueno, entonces, pero no digan que, en el feudalismo no había moneda, no había comercio, no había ciudad. Sí había, sino que se había paralizado un poco, ¿no? Porque toda la vida, ¿no?, europea se llevaba a cabo dentro de los señoríos. Bueno, entonces, ¿qué cosa es el homenaje y la investidura? Eran dos ceremonias que se realizaban entre el vasallo y su señor feudal. En este cuadrito que ves aquí, en este primer cuadro, mira, se puede observar de manera detallada y clara qué es lo que brindaba el señor feudal a su vasallo. Protección, justicia y sustento. O sea, este de sustento es el feudo o beneficio, ¿no? ¿Y qué es lo que tenía que hacer el vasallo en favor de su señor feudal? Ayuda militar, consejo y ayuda económica cuando era necesario. Ayuda económica, es decir, que cuando el señor feudal era secuestrado, el vasallo tenía la obligación de pagar el rescate, porque era una relación de reciprocidad, acuérdense, entre el señor feudal y el vasallo. Otra es la relación que tenía con el campesino. El campesino era explotado, pues, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es el homenaje y la investidura? Eran dos ceremonias que se realizaban para que la unión entre el señor feudal y el vasallo se concrete, ¿ya? Y se puedan establecer las obligaciones que ambos tenían, ¿correcto? Por ejemplo, la ceremonia del homenaje era una ceremonia simple, sencilla,
en la que el noble que iba a ser el vasallo se arrodillaba y besaba el anillo que tenía en la mano el señor feudal, y el vasallo le juraba lealtad y fidelidad. Hacía el juramento de lealtad. Y la otra ceremonia llamada investidura era la ceremonia de aceptación. Era cuando el señor feudal aceptaba y reconocía a ese noble como su vasallo. Y para ese reconocimiento el señor feudal le entregaba de manera simbólica, le entregaba un anillo, como se entrega en las bodas, o podía entregarle un pequeño báculo, una pequeña vara, o podría entregarle también un poco de tierra que representaba la entrega de un feudo a futuro. Y después de esta entrega y reconocimiento, finalizaba con un beso en los labios, así tipo boda y matrimonio. Al fin y al cabo dicen que el matrimonio eran como esas dos ceremonias, porque en un matrimonio se juran lealtades y fidelidad también entre dos personas, claro, en este caso un hombre y una mujer. Y también se comprometen a ayudarse mutuamente. ¿No han visto ustedes la frase, no? Y juro serte fiel, leal, en las buenas, en las malas, en la pobreza, en la adversidad, en la enfermedad. ¿Ven? Lo mismo sucedía en la época feudal entre el señor feudal y su vasallo. Claro que lo que los unía no era un sentimiento, no era una relación sentimental de amor, sino que era una relación de interés propio, interés por la otra persona, de una ayuda mutua, recíproca. ¿Me entienden? Entonces, eso era el homenaje y la investidura. No habían contratos escritos, no había, ¿no?, un testimonio escrito que te comprometiera al otro, a la otra persona. Todo era así de manera oral. Todo era con estas dos ceremonias. ¿Me entienden? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ah, estas relaciones personales, feudo-vasalláticas, ¿ya? Un noble se convierte en vasallo de otro por la entrega de un feudo, ¿no? Por eso se llama relaciones feudo-vasalláticas. Estas relaciones eran voluntarias. O sea, el vasallo no estaba obligado a tenerle que jurar lealtad a un señor feudal. Lo hacía de voluntad propia. Así como hombres y mujeres no están obligados a casarse, sino que lo hacen de voluntad propia. Dice, oye, ¿estás seguro te vas a casar, te vas a amarrar? Pucha, pero mira, tienes que asistir, mantener la familia. Sí, pues dice, sí, es voluntario. Entonces, estas relaciones eran voluntarias, pero así también como podía finalizar, así como los matrimonios finalizan, ¿ya? Porque de repente uno, de ambos, uno de los integrantes de aquel matrimonio, ¿no?, se cansó de la otra persona o de repente sacó los pies del plato y le fue desleal o infiel. Lo mismo ocurría con la relación feudo-vasallática. Todo llegaba a su fin cuando uno, ¿no?, de esta relación, ¿ya?, eh, decidía ser desleal, pues, ¿no? Por eso es que se utilizaba mucho el término felonía. La felonía era la traición. Todo este pacto se podía romper ante la felonía de uno de esos dos integrantes. Entonces la felonía o la traición era uno de los pecados capitales de esa época. Pues estoy hablando de esos tiempos, ¿eh? Dante Alighieri escribió la Divina Comedia por esos años, en la época feudal. Dante Alighieri pertenece a la Edad Media. Y Dante Alighieri escribió acerca de los pecados capitales, ¿no? Y uno de esos pecados, ¿no?, era la felonía, la traición. Inspirado en esa época, pues, ¿no? Por eso citó ¿a quién citó como traidores de la historia? A Judas, ¿no?, quien traicionó a Jesús. A Bruto, quien traicionó a Julio César. ¿Ves? Es de la época, pues, Dante Alighieri. Es de la época de la lealtad, de las relaciones feudo-vasalláticas, del caballero, ¿no? Bueno,
Listo, jóvenes. Siendo la 1:36, ahora pasamos rápido, porque tenemos todavía unos 10 minutitos, 15 minutitos, para hablar de las cruzadas. Y luego ya terminamos con las preguntas, ¿eh? Hablemos de las cruzadas. ¿Qué cosa entienden ustedes por cruzadas? ¿Qué fueron las cruzadas? ¿Viajes? Viajes, sí, ¿hacia dónde? Pero no era cualquier viaje, ¿ah? Los Hacia viajes el ex imperio bizantino. Hacia Jerusalén. hacia Jerusalén, correcto. Pero no era cualquier viaje, porque los viajes a un lugar sagrado se llaman peregrinaciones. Pero las cruzadas no eran peregrinaciones. Las cruzadas eran expediciones militares que tenían como objetivo principal, dice, recuperar Jerusalén. ¿Por qué? Porque esa ciudad que era visitada por cristianos de Europa, acuérdate que Jerusalén no está en Europa, está en Asia, ¿no? Está en el Medio Oriente, está en Asia Occidental, ¿no? Entonces resulta que en aquella época, que era, digamos, la Europa medieval, era dominada por la Iglesia Católica, ¿no? En una época profundamente religiosa, pues la gente creía, pues, que viajando a un lugar sagrado como Jerusalén, podía redimirse sus pecados, ¿no? Podía obtener la salvación. Y eso era un negocio rentable para la Iglesia Católica, ¿no? Que muchos cristianos viajaran a Jerusalén, porque eso les generaba ingresos, ¿no? A la Iglesia Católica, de una u otra manera. Pero resulta que Jerusalén en el año 1076 cayó en manos de los turcos, los infieles turcos, los musulmanes que cerraron las puertas de Jerusalén a la cristiandad. Es decir, con la toma de Jerusalén por parte de los turcos, las peregrinaciones cristianas se paralizaron. Entonces es ahí donde entra a tallar el Papa Urbano II de la Iglesia Católica, ¿no? En la ciudad de Clermont, donde se llevó a cabo un concilio, el Papa dijo, convocó primero a todos los señores feudales y les dijo, ¿no? Que Dios quería que se recupere Jerusalén, que Dios está ordenando la recuperación, la reconquista de ese territorio y luchar contra los infieles que eran los turcos, musulmanes. Entonces la Iglesia Católica es la que organiza, ¿ya? Es la que convoca estas expediciones que llamamos cruzadas. ¿Por qué se llaman cruzadas? Porque estas expediciones las llevaron a cabo los cristianos, nobles y reyes que llevaban en su atuendo una cruz. De ahí el término cruzados, cruzadas. Estas guerras o expediciones militares y religiosas la iniciaron los cristianos de Europa. ¿Quiénes exactamente? Casi toda Europa. Se juntaron ahí franceses, ingleses, alemanes, italianos, húngaros. Se juntaron de casi toda Europa con la finalidad de ¿qué? De reconquistar Jerusalén, porque la iglesia lo estaba convocando, ¿no? ¿Y sabe cuál fue la frase de la iglesia? Dios lo quiere. Es decir, se estaba iniciando la famosa Guerra Santa, una guerra justificada por Dios, una guerra que se supone Dios estaba autorizando matar musulmanes y solo para reconquistar Jerusalén. A eso llamamos las cruzadas. ¿Cuántas cruzadas o expediciones se organizaron? 8. La primera se llevó a cabo. Dime. Profesor, disculpe, Dime. no entendía muy bien esto de los musulmanes, porque los musulmanes, como son parte del imperio turco otomano, o sea, No, ahí todavía no aparecían los otomanos. Eran turcos, pero no otomanos. Otomanos es una dinastía, es como que te diga, ¿te acuerdas tú cuando en Historia de Perú te hablan de los reyes Habsburgos y luego los reyes Borbones? Eran de, sí. eran de España finalmente, ¿no es cierto? Pero cuando Ujú. te hablan cuando te hablan de Habsburgo y Borbones, te están hablando de diferentes familias de reyes, dinastías. Lo mismo sucede con los turcos. Los turcos que van a provocar las cruzadas o los que tomaron Jerusalén en esa época no eran otomanos,
eran selyúcidas o selyúcidas. Es decir, eran turcos, pero de otra dinastía. ¿Ya? Unas Ajá. autoridades turcas de otra dinastía. Ahora, cuando hablamos de musulmanes, nos estamos refiriendo a la religión creada por Mahoma. Musulmán es toda aquella persona que cree en Mahoma y en el Dios Alá. Hay musulmanes egipcios, árabes, turcos, así como hay cristianos, franceses, ingleses, italianos, alemanes, también hay musulmanes que son turcos, que son árabes, que son egipcios, ¿ves? Entonces la pregunta es, ¿quiénes tomaron Jerusalén? Los musulmanes. ¿Exactamente qué pueblo? Los turcos. ¿Quiénes gobernaban en el imperio turco? Los selyúcidas. Esa es la respuesta. ¿Ves? Ah, Entonces, y, las... profesor, Dime, disculpe, dime, dime. entonces, los que ocuparon Constantinopla fueron otros turcos de otra Eh, dinastía. eh, exacto, los otomanos. Y Esos que estos tomaron turcos, o sea, eran musulmanes. también eran musulmanes, claro, pero de otra dinastía, de otra familia. Eran otomanos. Turcos, pero otomanos. Y los turcos que van a tomar Jerusalén en el tiempo de las cruzadas eran los selyúcidas, pero turcos también. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces, está quedando claro, ¿no? De que Jerusalén cayó en manos de los infieles musulmanes, turcos selyúcidas, y la Iglesia Católica pues convocó a los hombres más poderosos para emprender estas cruzadas. Y los hombres más poderosos no eran los reyes, pues. ¿Quiénes eran? Te dije hace poquito. Los señores feudales que se fueron junto a sus vasallos, ¿ya? Entonces, ¿quiénes participaron en esta primera cruzada? Los señores feudales de Francia como Godofredo de Bouillon, Raimundo de Tolosa. Pero antes de que estos señores feudales llevaran a cabo las cruzadas, ya se había organizado una cruzada popular. La llamaron popular porque fue convocada por un monje donde reclutó a muchos campesinos. Por eso le llamaron popular, ¿no? Y la verdad que esa cruzada dirigida por el monje Pedro de Amiens o Pedro del Ermitaño fue un fracaso rotundo, ¿no? Dos razones fueron motivo de su fracaso. Estaba muy desorganizado. Y en segundo lugar, pues, la gente que llevó no estaba preparada, pues, ¿no? Para una guerra contra los turcos. Eran simples campesinos, ¿no? Pero llegaron, dice al menos, hasta Constantinopla. Y de Constantinopla se supone que tenían que recibir refuerzos, pero no recibieron muchos refuerzos. Estos campesinos con Pedro de Amiens entraron a Asia Menor y ahí fueron masacrados por los turcos, ¿no? Por eso se dice que la Cruzada Popular fue un rotundo fracaso. En cambio, en la etapa señorial, dirigida por señores feudales, esos estaban preparados para la guerra, pues, ¿no? Estaban acostumbrados ya al fin y al cabo a pelear allá en Europa, se paraban masacrando, ¿no? Pero esta vez el Papa los convenció para unir fuerzas y luchar contra los turcos, pues, ¿no? Y así llegaron hasta Jerusalén. Imagínate todo el recorrido que se dieron desde Francia, ¿no? Hasta Jerusalén y logran vencer, pues, ¿no? A las fuerzas turcas y recuperaron Jerusalén y fundaron un reino latino en Jerusalén. Incluso se creó órdenes militares para proteger la ciudad y a los peregrinos cristianos que viajaban hasta Jerusalén, porque los turcos estaban alrededor, pues, ¿no? Tratando de recuperar en cualquier momento Jerusalén. Entonces, la primera cruzada señorial sí tuvo éxito, ¿no? Sí cumplió el objetivo, ¿ya? Pero ahí te vas a dar cuenta que las cruzadas, la verdad es que no tenían como objetivo principal recuperar Jerusalén. Jerusalén era un pretexto. Lo que quería la Iglesia Católica era detener el avance musulmán y defender Constantinopla, porque si caía Constantinopla en manos de los turcos, pues así los musulmanes tenían otra puerta de entrada a la Europa cristiana.
acuérdate que los árabes ya se encontraban ¿dónde? En España. Y tener a los turcos por Constantinopla era, pero iba a ser fatal. Entonces la Iglesia Católica con estas cruzadas pretende detener el avance de los turcos, pretende defender a Bizancio y pretende también reconciliar a la Iglesia Ortodoxa Cristiana de Bizancio con la Iglesia Católica, ¿no? Tenía varios intereses de por medio de la Iglesia Católica. Y los señores feudales que participaron en estas cruzadas, pues la verdad es que no solo querían recuperar Jerusalén para ganarse la salvación, ¿no? O estar junto a Dios y redimirse sus pecados. No, no. Yo creo que estos señores feudales básicamente lo que querían eran conquistar tierras del oriente y extender o expandir el feudalismo, ¿no? Acuérdate que la propiedad de la tierra era el fundamento de poder y soberanía de estos señores feudales. Entonces es lógico pensar que estos señores feudales iban por tierras, pues, ¿no? Allá al oriente. Y triunfaron en la primera, pero no duró mucho tiempo esa victoria, porque luego aparecería un gran líder turco, perdón, era egipcio creo, ¿no? Pero era musulmán. Este personaje era Salahadín, más conocido como Saladino, ¿no? En el idioma castellano. Saladín recuperó la ciudad de Jerusalén y por eso se organizó una tercera cruzada. La tercera cruzada, la verdad, aquí estoy citando algunas, las más importantes, ¿eh? Fueron 8 en total, ¿eh? Y déjame decirte así directamente, la única cruzada que tuvo éxito fue la primera. La única cruzada que tuvo éxito, llegó a Jerusalén y la reconquistó, fue la primera cruzada señorial. El resto fueron fracasos. La tercera fue un fracaso total. Se les llama la Cruzada de los Reyes porque ahí participaron 3 reyes cristianos. El de Inglaterra, Ricardo Corazón de León. El de Alemania era Federico Barbarroja. Y el de Francia era Felipe II Augusto. Uno murió ahogado intentando cruzar un río. Fue Federico Barbarroja. El otro regresó a Francia. Felipe II Augusto. Y el único que quedó, ¿no? Fue Ricardo Corazón de León de Inglaterra. Y él llegó hasta Jerusalén, pero no para pelear con Saladino, sino que logra negociar. ¿Qué negoció? El ingreso de los cristianos a Jerusalén en peregrinación, por más que la ciudad estuviera bajo el control y dominio de Saladino. Así es que Saladino al menos negoció el pase, ¿no?, de cristianos al Santo Sepulcro, ¿no?, de Jerusalén. La cuarta cruzada fue otro fiasco. Ni siquiera llegaron a Jerusalén, solo llegaron a Constantinopla. ¿Quiénes? Los venecianos, que estaban más interesados en controlar Constantinopla que recuperar Jerusalén. Y las últimas cruzadas, ya para terminar, las últimas cruzadas fueron dirigidas por... Dime. Pero en la primera cruzada, ¿qué no recuperaron Jerusalén y entonces lo vuelven a perder otra vez? ¿O? Sí, lo vuelven a perder porque aparece ahí el gran líder, ¿no?, musulmán Saladino. Saladino es importante porque gracias a él los musulmanes vuelven a recuperar Jerusalén. ¿Me entiendes? Eso fue después de la primera y segunda cruzada nada más. Por eso es que se organizó una tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, ¿no? Pero fracasaron, pues. Fracasaron por diversas razones, ¿eh? A ver, fracasaron porque, primero, desorganización, rivalidad entre las monarquías cristianas de Europa, ¿ya? Y bueno, pues también llevar a cabo una expedición a unos lugares tan lejanos como el Oriente, pues era complicado, ¿no? Entonces, la séptima y octava cruzada fueron dirigidas por una misma persona, el rey de Francia, Luis IX el Santo. En la séptima cruzada, Luis IX el Santo fue capturado en Egipto, perdón. Sus vasallos tuvieron que pagar un rescate y liberarlo, ¿no? Y en la última cruzada, la octava, Luis IX el Santo, quien dirigía también esa expedición, solo llegó a Túnez y ahí muere. No en Túnez, ni mira cuánto le faltaba para llegar a Jerusalén. Así es que no todas las cruzadas llegaron a Jerusalén, ¿ya? No todas tuvieron el objetivo de recuperar Jerusalén.
¿no? Pero ¿cuál fue el resultado de todo esto? Bueno, fracasaron militarmente, nunca lograron recuperar Jerusalén, excepto en la primera cruzada, como te dije, pero al fin y al cabo Jerusalén quedó bajo el dominio turco. Por eso, con el tiempo, luego caería Constantinopla, pero eso fue tiempo después, ¿no? Entonces, no recuperaron Jerusalén los cristianos, pero, mira, por otro lado, miren lo que ocurrió, y con esto vamos terminando. La nobleza feudal se debilita. Muchos vasallos y señores feudales se empobrecieron. Algunos murieron en estas expediciones, otros fracasaron. Entonces, las cruzadas prácticamente hicieron que el feudalismo se debilitara. Y por otro lado, los monarcas que participaron prácticamente lograron recuperar cierto poder ante el debilitamiento de los señores feudales. Es decir, que las monarquías empiezan a recuperarse. Y por otro lado, los burgueses, la burguesía, ese grupo de comerciantes italianos que también participaron en las cruzadas, ganaron muchísimo. A esos comerciantes no les interesaba para nada recuperar Jerusalén. Esos participaron con la finalidad de tener contactos con algunas ciudades del Oriente como contacto comercial. Las cruzadas sirvieron para reanudar el comercio entre Europa y Asia, para convertir al mar Mediterráneo en un mar de conexión comercial con el Oriente. Entonces, con las cruzadas, las ciudades italianas como Génova, Venecia, Florencia, logran tener el control de las principales rutas comerciales con el Oriente. Y las cruzadas le permitieron a los italianos recuperar esa conexión comercial. ¿Correcto? Por eso es importante las cruzadas. Por eso es importante hablar de las cruzadas. O sea, las cruzadas van a traer cambios positivos para algunos, como el caso de la burguesía italiana, y negativos, cambios negativos para la nobleza feudal, que se debilita. ¿Te das cuenta? Bueno, jóvenes, en vista que ya estamos a pocos minutos de terminar con la clase, quería mostrarles las preguntas ya de el material de la unidad número 8. Espero que se pueda ver. Aquí está. Por favor, confirmen si se puede ver las preguntas. Yo creo que sí. Sí se ve, ¿no? Sí, profesor. Oh, ya, listo. ¿Cuál sería la clave a la número 1, por favor? La C. Lo sé. Correcto. Muy bien. C de Castillo. Castillo. La número 2, Lo sé. La C. también la C. A ver, vamos a resaltar ya para que quede ahí. 1, casa. 2, casa. 3. La 3, ¿cuál sería la clave? A. Correcto. A, de avión. La 4, Lo haré. sí, la D de Dina. Ya está. La 5, Lo haré. correcto, también de Dina. Ya está. La número 6, ¿cuál sería la clave? No, la B. ¿Qué dice el resto? Es cierto, la B de Boluarte. Ahí está. La 7, D, correcto, D, donde dice espaldarazo, ya, dedo. La 8, esto está fácil, ¿no? La A. Correcto, A.
La 9 es la letra La C. casa, correcto. La 10, ¿qué respondes? Vasallaje, feudo vasallática. La E. Muy bien, la E de enano. La 11, La E. ¿cuál sería? Muy bien, gracias. E de enano. La 12, las dos últimas La D. cruzadas. La A. La A, correcto. La número 13, ¿cuál sería? Musulmán que recuperó Jerusalén. La D. La D. Exacto, Saladino, ¿no? Saladino. 14, perdón, la 14. La C. La C. La C. Exacto, C de Castillo. C de Cerrón también. 15. ¿Cuál sería la 15? La A. Sí, correcto, la letra A. A. La 16. La E. La E. Sí, correcto, E de enano, ¿no? Donde dice Ricardo. Muy bien. La 17. Dice consecuencia económica. No dice política. La B. Muy bien. La B. B. La 18. Consecuencia de la primera cruzada, etapa señorial. ¿Cuál sería la clave? La C. Correcto, la C de cristal que perdió ayer. Ya está. C de, ya está. La 19. Esta pregunta no tiene respuesta, creo. ¿Contra quiénes se enfrentaron los cristianos en las guerras de las cruzadas? Allá en Siria y Palestina, es decir, en el oriente, ¿no? Donde queda Jerusalén. Ahí debería decir musulmanes. Y no hay ninguna. Aquí la que se acerca es esto, pues, ¿no? Armenios. Porque los armenios son de esa zona, del Medio Oriente. Los vikingos son de Europa. Los magiares eran de Hungría, ¿no? Rusia. Los normandos eran los vikingos. Los germanos, Alemania. Bueno, aquí vamos a colocar 19 enanos, pues, ¿ya? Aunque debería decir musulmanes. Y la 20, ¿cuál sería la clave? Las ciudades en Francia se denominaban comunas. En Alemania les decían burgos. En Italia les decían repúblicas. Y en España les decían consejos. Pero aquí te preguntan en Francia. Y en Francia les decían comunas. Listo, jóvenes. Ha sido un gusto, un placer. Muchas gracias por su tiempo. Que disfruten de su almuerzo. Nos vemos la próxima semana para la penúltima clase. Ya están colgadas las diapositivas por si acaso en el archivo. Y las claves, por si acaso, la de la semana pasada y la de hoy, voy a colocarlas ya. Nos vemos. Cuídense bastante. Chao, chao. Gracias por su tiempo. Muchas Chao. gracias, profesor. Chao, profesor. Muchas gracias, Muchas profesor. gracias. Hasta la Muchas siguiente gracias, clase. Chao, profesor, muchas gracias. A ustedes. Chao. Nos vemos. Cuídense. Voy a parar la grabación. Y aquí está.